Superada la confrontación político-militar de la década anterior, la discusión de los principales temas de nación suben a la palestra política partidaria, convirtiéndose así en el nuevo escenario de batalla, con el uso y abuso que esto conllevó del derecho como arma empleada para tomar y acrecentar el poder. Lo que va a suceder es que va a comenzar una disputa por el poder para ver qué fuerza política se va a encargar de impulsar las transformaciones acordadas en los acuerdos. En los comicios electorales de 1989, Alianza Republicana Nacionalista Arena iniciaría su primer ciclo de 4 gobiernos, asumiendo la responsabilidad de la búsqueda de un nuevo rumbo en un país transitando de la guerra a la paz y en condiciones muy diferentes a las de la anterior administración demócrata cristiana. La paz, que fue el primer gran reto que tuvo el primer gobierno de Arena. Luego fue el estabilizar la macroeconomía, es decir, regresar a poner los parámetros económicos del país en una situación de estabilidad. Y esto permitió 2 cosas. Uno es que se empezara a reconstruir el país, y tal vez se lo plantearía de esta manera: no solo la reconstrucción del país de lo dañado directamente en el conflicto armado, sino que en un momento dado El Salvador estaba siendo reconocido como el país de Centroamérica que mejor infraestructura tenía, infraestructura vial, infraestructura de aeropuertos o de puertos, es decir, las cosas necesarias para el desarrollo económico del país. Como parte de los compromisos firmados, el gobierno de El Salvador disuelve la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, mientras ocurre la desmovilización del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y se inicia el proceso de creación de la Policía Nacional Civil PNC como cuerpo de seguridad, así como el de otras nuevas instituciones, entre las que destacan las que velarían por los derechos humanos. En febrero de 1993 se registraron 2 avances decisivos: la conclusión del proceso de reducción de la Fuerza Armada de 62 a 31.000 hombres y la certificación por la ONUSAL, que verificaba que el FMLN había destruido todo su armamento convencional. Ese mismo año, la Comisión de la Verdad, instituida por los acuerdos de paz, publicó, con el aval de la ONU, un informe en el que incriminaba a la cúpula castrense y a los dirigentes del FMLN por asesinatos y destrucción durante el período del conflicto armado, y al fundador de Arena, Roberto Dawison, en el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980, por lo que recomendaba la destitución de un centenar de jefes militares. La comisión acusó al entonces ministro de Defensa, René Emilio Ponce, de ordenar los crímenes de los jesuitas y sus colaboradoras en 1989. Yo no me siento criticado cuando se habla de los excesos que trajo el conflicto armado entre la Fuerza Armada de El Salvador y la FMLN. Yo más bien me siento como alguien que trató de que eso finalizara. En 1994 se celebraron los primeros comicios sin confrontación armada, con la participación de varios partidos políticos, entre ellos el FMLN, que se convirtió de inmediato en la segunda fuerza en la lucha por el poder vía elecciones. Para mí, el de este desarrollo histórico que ha tenido el país es el mejor desarrollo. Todo tuvo su momento, todo tuvo su maduración. No podemos pensar que una fuerza político-militar que baja de la montaña baja inmediatamente con capacidad de dirigir un país en crisis. Aduciendo que el informe de la Comisión de la Verdad no respondía a los deseos de la mayoría de los salvadoreños que querían el perdón y dejar atrás el doloroso pasado, la Asamblea Legislativa aprobaría la denominada
Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Con ello, quedarían impunes muchas de las atrocidades cometidas por ambos bandos durante el conflicto armado recién pasado. Ambos bandos han salido beneficiados de que haya habido esa ley de amnistía. La Comisión de la Verdad da una lista de crímenes cometidos por uno y otro bando y señala a los actores y los culpables con base a entrevistas, con base a relatos de la gente, y saca un folleto que es el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, pero eso no es una verdad jurídica, eso es una verdad social y política. Entonces, cuando ya se dice, ok, ahora que ya tenemos esta verdad social y política, judicialicémosla, entonces en ese momento se da la ley de amnistía. En el ámbito económico, desde 1989 comenzó a implantarse en el país un modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, como política de Estado para insertar a El Salvador en la globalización a través del neoliberalismo, tomando en cuenta la ventaja competitiva de la abundante mano de obra barata. El marco básico es la economía social de mercado. Yo en lo personal tuve oportunidad de trabajar en las ideas pioneras de este modelo. Lo hicimos desde FUSADES y fue prácticamente el que adoptó la administración Cristiani y supuestamente lo siguieron los gobiernos posteriores. En el camino creo yo que pecamos de exceso en la regulación. La privatización no se hizo, digamos, con la transparencia debida. Este modelo económico estaba inspirado en las políticas liberales del denominado Consenso de Washington, patrocinado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, se asumió que el modelo de sustitución de importaciones se había agotado y para lograr un mayor crecimiento se necesitaban incentivos económicos con el fin de promover la inversión y diversificar la producción exportable. Pues las acciones ya en la práctica se fueron decantando por lo que se ha dado en llamar el Consenso de Washington. Y de alguna manera se fue apartando la ejecución de la política económica de las ideas rectoras que servían de base para la economía de mercado, que en términos simples significa alejar toda participación extrema del gobierno para que sea la iniciativa privada la que movilice los recursos productivos. En 1994, luego de un nuevo proceso electoral, Arena continuó al frente del Ejecutivo, esta vez con quien había sido alcalde de San Salvador, Armando Calderón Sol, que profundizó la concepción liberal, convirtiendo al país en un centro maquilero y abandonando la agricultura, la cual, junto a su población, ha sido a través de la historia la principal riqueza del territorio salvadoreño. El FMLN, que ya había experimentado divisiones, fue en coalición con la Convergencia Democrática, postulando a Rubén Zamora, quien perdió en segunda vuelta. Sin embargo, ya contaba con una buena porción en la Asamblea Legislativa, al tiempo que en coalición tomaba poder en varios municipios, lo que aumentó la polarización política, generándose un problema de gobernabilidad, enfrentado con alianzas entre el gobernante Arena, el también derechista Partido de Conciliación Nacional y la Democracia Cristiana. La confrontación militar que era Fuerza Armada, FMLN, se convierte en una confrontación política, Arena, FMLN. En esa dinámica es que van a comenzar a darse las transformaciones posteriores. Por supuesto que hay otros partidos como el PCN, como el PDC, que van a hacer una alianza, yo diría táctica, ¿no? Con Arena para ir condicionando las reglas del juego a las cuales el FMLN tendría que someterse. El gobierno de Calderón Sol comenzó a endurecer las penas por hechos delictivos, al experimentar un crecimiento delincuencial por el uso indiscriminado de armas de fuego, poniendo en marcha
un plan de reformas liberales radicales, comprendidas en los programas de estabilización económica y ajuste estructural iniciados por su antecesor, Alfredo Cristiani, y destinadas a reconvertir el sector privado. La economía salvadoreña entraba en un bache. Después de venir creciendo casi más del 6%, de repente en 1996 la economía solo crece 1.6%. Pero bueno, ahí se iniciaba el proceso de reformas económicas de una segunda generación, como se decía, y lo que en la práctica sucedió es que el presidente o el gobierno del presidente Calderón Sol hizo las siguientes reformas, o sea, privatizar los servicios estratégicos, telecomunicaciones, la energía eléctrica y el sistema de pensiones, que ya en ese momento estaba dando indicios de que podía colapsar, porque las reservas técnicas ya no estaban cubriendo los compromisos de las pensiones que había adquirido el gobierno con el sistema anterior. Se efectuaron las privatizaciones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, CAES, y la banca, entre otras empresas que hasta entonces habían sido de propiedad pública, lo que atrajo la inversión extranjera y le dio al Estado una característica de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, hubo el despido de miles de trabajadores, sin que además se constatara una mejora sustancial en la calidad de vida de la población y en la cobertura de los servicios afectados por la reestructuración. Hay estudios de la Universidad de Harvard contratados con FUSADES que señalan que uno de los problemas que tiene este país es que dentro de la reforma económica privilegió más las empresas que el mercado. En términos técnicos, el gobierno de Calderón Sol consolidó a la economía salvadoreña como una de las más saneadas de la región, destacándose el logro de la reducción de la inflación hasta el 1%, además de implantar una reforma educativa. El FMLN, en 1997, aumentaba su caudal de votos en las elecciones de alcaldes y diputados, siendo su triunfo emblemático el haber ganado y gobernar la alcaldía de San Salvador con Héctor Silva como candidato de la coalición FMLN-USC. Sin embargo, para las elecciones de 1999, Arena seguiría en el Ejecutivo, esta vez de la mano de Francisco Flores, que le ganó a su contrincante Facundo Guardado del FMLN en primera vuelta, constituyéndose la dolarización en su decisión económica más relevante. La polarización no es de partidos, la polarización es ideológica, política, económica. Ese es el problema, que los problemas estructurales que tenemos nos dicen eso. Pueden haber 3, 6, 7 partidos, pero si usted los pone en escalas de izquierda y derecha, los pone ahí. Yo incluso en el centro no creo. Creo que sea de izquierda o de derecha. Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se iban estrechando. El 10 de marzo de 1999, Bill Clinton visita el país, lo que no hacía un mandatario estadounidense desde 1968. Francisco Flores desarrolló el programa de gobierno bajo el nombre de Nueva Alianza. Se trataba de medidas en la búsqueda del desarrollo económico con la descentralización territorial. El Salvador fue testigo, una vez más, de múltiples manifestaciones políticas de distintas estructuras de la sociedad y de huelgas como la del sector salud, movimientos que dieron paso a la articulación de una alianza ciudadana contra las privatizaciones. No solo los acontecimientos sociales generaban desestabilidad en el país, sino que también los naturales, debido a las copiosas lluvias y a la experiencia de 2 terremotos en enero y febrero de 2001. Han sido pérdidas millonarias y esas generalmente no se incorporan en el análisis económico, pero definitivamente el país tendría una infraestructura mejor si no hubiera ocurrido esa serie de elementos de la naturaleza y que no son causados por la naturaleza, son causados por el hombre. La vulnerabilidad
que estamos viendo se debe precisamente a la destrucción de los elementos básicos que Dios le ha dado a este país. Durante el mandato de Flores, hubo reformas al Código Penal, buscando endurecer el castigo a quienes infringieran la ley, sobresaliendo planes antidelincuenciales denominados mano dura. La mayor controversia de la presidencia de Flores fue la dolarización de todas las operaciones económicas, financieras y comerciales, consensuada con la banca y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La dolarización no ha cumplido ninguno de los propósitos que tuvieron en mente. Las tasas de interés bajaron en un principio, hoy tenemos tasas de interés como las que hay en Guatemala, Costa Rica, en países no dolarizados. La inflación, que se supone que se iba a alinear a la inflación internacional, pues se nos ha salido de control sin que pudiéramos, por el lado de la manipulación de la política monetaria, hacer nada. En el 2004, llega a la presidencia de la República Elías Antonio Saca, siendo su contrincante el líder histórico de la exguerrilla, Shafiq Handal, que no pudo sacar del Ejecutivo a Arena. El discurso de la libre empresa, el discurso de la democracia representativa, de las elecciones como mecanismo para poder decidir en el poder, el discurso de que cada quien puede llegar tan alto como quiere, es un discurso bien arraigado en la población. Entonces, y por otro lado, el discurso, que ya es más que un discurso, es una mentalidad de que el que está en una posición arriba que yo, está en mejor posición de ayudarme a mí que el que está en el mismo escalón mío. Eso es algo bien arraigado en el salvadoreño. Todo ese discurso lo ha tenido Arena durante 20 años. Durante el gobierno de Saca, el país mantuvo su estrecha relación con Estados Unidos. Se aprobó un tratado de libre comercio con ese país. Efectivos militares salvadoreños fueron enviados a Irak a realizar tareas humanitarias por solicitud de la nación norteamericana, al tiempo que El Salvador fue beneficiado con ampliaciones al estatus de protección temporal TPS, ayuda directa a compatriotas que, debido a la precariedad económica y a los riesgos políticos, se han visto obligados a un exilio forzado hacia los Estados Unidos. Los índices delincuenciales no bajarían significativamente, dándole continuidad a las medidas del gobierno anterior con la denominada super mano dura. En términos de generación de empleo, creo yo que no nos hemos quedado cortos. De todos modos, y en el caso particular del TLC con los Estados Unidos, organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, no auguraban un impacto muy importante en la economía en términos de empleo y de impacto en el Producto Interno como tal. Pierde credibilidad en los partidos porque no les dan solución a sus problemas, ¿verdad? Pierde credibilidad en la política porque no cumplen sus necesidades, ¿verdad? Viene un partido, viene otro en el gobierno y el pueblo sigue arrastrando los mismos problemas, bajos salarios, condiciones de vida no dignas, inseguridad. Con el lema "Lo social no es complemento de nada, sino la base de todo", se lanzarían programas como el de Fosalud. Se amplió la cobertura de hijos de cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISS en el rango de 0 a 12 años. También se instituyó la gratuidad del bachillerato, entre otras medidas. Los señalamientos de corrupción del aparato estatal se incrementaron. Los programas sociales se pueden definir en dos formas. Los programas de asistencialismo social, que buscan paliar las necesidades más sentidas de la población vulnerable, alimento, escuela, salud, es un tipo de programa. Y por otro lado están los programas sociales que buscan generarle oportunidades a la gente para que ellos sean los protagonistas de su propio destino, los constructores de su propia historia. Me parece a mí que los programas, por lo menos del 90 al 2004, fueron programas bastante basados en el asistencialismo,
Del 2004 para acá comienzan a darse programas un poco más centrados en ir más allá del asistencialismo. Por ejemplo, la red solidaria. En las elecciones para presidente, alcaldes y diputados de marzo de 2009, el FMLN despuntaba, colocándose así, por primera vez en la historia del país, como partido de izquierda al frente del Ejecutivo. Su carta vencedora sería Mauricio Funes, un periodista no militante del FMLN. Junto a él, el excomandante Salvador Sánchez Serén, completando la fórmula presidencialista. Todo partido que está en el poder 4 periodos, pues se desgasta, obviamente, ¿verdad? Y si ponen un buen candidato, pues la contraparte, en este caso el FMLN, puso el candidato idóneo, que ya ese chance ya se tenía desde antes, y lo puso en ese momento, gana, ¿verdad? Gana el candidato, ¿verdad? Por otro lado, el FMLN tuvo que venir moderando su discurso. Ustedes ven que el presidente Funes dijo: yo no voy a desdolarizar, yo no voy a pelearme con los Estados Unidos, yo no voy a romper el TLC con los Estados Unidos, yo no voy hacia el socialismo, yo no me visto de rojo. Y una vez llega al poder, el presidente Funes se mantiene coherente. Yo me despojo de los colores del partido que me llevó al poder para adoptar el azul y blanco. Según las encuestas del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, a inicios del 2011, lo que más le preocupaba a la población era la economía, con el 49,6%, seguido de la delincuencia, con el 45,4%, otorgándole una calificación de 7 a la gestión del mandatario Funes. Usted no puede cambiar en 5 años un proceso de más de 500 años. Aquí se dice que son 20 años y no es cierto. Esto viene desde que los españoles llegaron a América. Lo que sucede es que nosotros aquí no queremos discutir con seriedad la base de partida que nos convirtió en estados nacionales. Los 20 años de los gobiernos de Arena definieron un rumbo económico al país. Y de ese rumbo económico se definió un rumbo social en el país. Pero hay males que vienen más desde hace 20 años. Hay males que vienen desde la colonia, desde la conquista, desde cómo se constituyó El Salvador después de la independencia. Mientras el primer gobierno de izquierda transita por el sendero de la búsqueda de gobernabilidad democrática, la población se mantiene expectante, esperando se cumpla la promesa de nace la esperanza, viene el cambio, pues por ahora sus principales necesidades para vivir mejor, tales como salud, empleo y seguridad, entre otras, siguen en la lista de espera, según lo demuestran las distintas encuestas de opinión pública de diferentes instituciones investigadoras.